Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán: no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 25 al 30. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Vamos a entender hoy esta palabra, una palabra que nos va a animar a muchos a seguir adelante. Inclina el rostro, dispón tu espíritu, cierra tus ojos. Padre amado, en el nombre de Cristo, hoy coloco en tus manos este estudio que tú revelaste a mi corazón, y quiero que esta palabra sirva de bendición para todos mis hermanos, los que están aquí, los que me ven a través de la internet. Háblanos, te lo pido, Señor. Haznos crecer cada día más en el conocimiento de tu palabra. Permítenos entender la profundidad de lo que tú dijiste aquí. Enséñanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. ¿Y la iglesia dice algo? Amén. Amén, que así sea. Santos hermanos, el tema que me va a ocupar hoy y en 8 días, porque es un poquito extenso, pero me parece muy importante lo que vamos a enseñar, es el tema que lo he titulado La revelación de Dios. La revelación de Dios. Este tema Jesús lo habló inmediatamente después de el sermón que enseñé hace 8 días sobre el rechazo del Salvador. Ustedes tal vez recordarán que 3 ciudades se negaron a aceptar a Cristo a pesar de que Él hizo muchos milagros. No sé si se acuerdan, yo hablé de esto. ¿Cuáles eran las 3 ciudades? ¿Sí se acuerdan o no? Diga: Corazín, Betsaida y Capernaum. 3 ciudades judías donde Jesús realizó una serie de milagros maravillosos. Yo enseñé varios de esos milagros, pero a pesar de que Jesús había hecho tantos milagros en las ciudades de Corazín, Betsaida y Capernaum, recuerda que yo les mostré un mapa que quedaba al norte de Galilea, muy cerca de la ribera del mar de Galilea. A pesar de haber hecho tantos milagros, esta gente no le creyó. Lo increíble es que ahí estaban los doctores de la ley, ahí estaban los fariseos,
Ahí estaban los escribas, muchos conocedores de la palabra de aquella época, pero no le creyeron a Jesús, se negaron a recibir al Cristo. Es por eso que Jesús dijo, como enseñé hace 8 días, que en el día del juicio final será más tolerable el castigo contra la tierra de Sidón que contra aquellas ciudades, que en el día del juicio será más tolerable el castigo sobre Tiro y sobre Sodoma que sobre estas 3 ciudades. ¿Por qué? Porque si se hubiera hecho estos milagros en estas 3 ciudades, Tiro, Sidón y Sodoma, seguro que se hubieran arrepentido. Pero estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, que eran ciudades judías, a pesar de tantos milagros, siguieron endurecidas. Entonces, tan pronto Cristo termina de enseñar esto, el Espíritu Santo nos narra lo que les acabo de leer. El Espíritu Santo dice: en aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se la diste a los niños. Sí, Padre, porque a ti te agradó. Aquí veo al Señor dando una alabanza a Dios, agradeciéndole a Dios porque el Señor no dejó frustrados los planes divinos. Como se negaron estas 3 ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, a recibir a Jesús, lo negaron, lo rechazaron y lo crucificaron. Entonces Jesús, el Hijo de Dios, ha traído esa revelación a niños que quieren aprender y conocer la palabra de Dios. Esos niños son ustedes y soy yo. Y por eso Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, y tampoco nadie conoce al Padre sino al Hijo, el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelar. Así que la palabra me dice que Cristo es el revelador del Padre, que Cristo nos deja conocer quién es el Padre a través de su encarnación. Hoy estos niños espirituales están creciendo, cada día conocen más la palabra, cada día están siendo más formados, y Dios en el cielo está feliz de ver estos niños hambrientos de la palabra, que se están nutriendo, y que lo que rechazaron los grandes doctores de la ley judía, hoy el Señor se lo está dando a todo aquel que tiene hambre y sed de su palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y el Señor dice en su palabra que todo aquel que come de Él, que recibe a Cristo, que recibe la revelación de Él, recibe el descanso. Es por eso que Él dice: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Descansar de la angustia de no encontrar salvación. Descansar de la angustia de buscar la salvación a través de cosas, de ídolos, de imágenes. Cuando llegamos a Cristo encontramos el descanso, como el libro de Hebreos nos habla del reposo en Cristo. Cuando recibimos a Cristo encontramos esa paz espiritual. Así que cuando Cristo dice: venid a mí y descansad, está hablando de confiar en Él, de comer de Él, de alimentarnos de Él, de alimentarnos de su palabra. Y luego el Señor dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque dice el Señor: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Hermano querido, en el mundo se van a presentar aflicciones. A ti y a mí se nos presentan aflicciones todos los días. A veces pensamos que estamos en victoria, y cuando menos pensamos viene la aflicción, viene la angustia, viene la enfermedad, viene el problema financiero, cuando menos lo pensamos. Pero el Señor dice: no se preocupen, vengan a mí, que yo los haré descansar. Tomen mi yugo, porque mi carga es ligera, mi yugo es ligero. Generalmente el Señor me hace vivir mis sermones. Predicar de algo que está uno viviendo es difícil, pero hay que hacerlo.
Cuando uno está pasando una aflicción, una dificultad y tiene que hablar sobre esto, pues es como vivir el mensaje dos veces. El Señor nos hace vivir la palabra y no es la primera vez. Muchas veces el Señor me ha hecho vivir la palabra. Pero hoy el Señor me dice, y esto es para ti, hermano, si estás pasando por alguna aflicción, venid a mí, dice el Señor, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo hoy los haré descansar. Dice el Señor, hoy encontrarán descanso y el reposo para vuestras almas. Así que abrace a su hermano y dígale, ánimo hermano, Dios está contigo, Dios es tu pastor y a ti nada te faltará. En delicados pastos te hará descansar, junto a aguas de reposo te pastoreará. Confortará tu alma, te guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno, porque el Señor tu Dios va contigo. Amén. Él no te desampara, Él es tu pastor y a ti nada te faltará. Aleluya. Dios es bueno. Este es el tema que quiero compartirles. Así que quiero que sepan que hoy Dios nos va a hablar y nos va a revelar grandes cosas. Voy a empezar mi primer punto en Números Romanos. La divina alabanza, la titulé este primer punto. Porque yo veo una divina alabanza aquí. En el versículo 25 de mi tema de hoy, Mateo 11, versículo 25 y 26, yo veo a Jesús alabando al Padre. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre. Oiga, hermano, ¿será importante alabar a Dios? Cristo lo hacía. Y yo les he dicho muchas veces a ustedes que tienen que venir no a oírme predicar, sino ¿a qué? A alabar al Padre. Jesús lo hacía. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. ¿Por qué Cristo dijo estas palabras? Ustedes que tienen ahí su Biblia, observen qué hay antes en los versículos anteriores del versículo 20 al 24. ¿Qué encuentran ustedes del versículo 20 al 24? Encuentra lo que ya les dije, 3 ciudades impenitentes. ¿Cuáles eran? Corazín, Betsaida y Capernaum. 3 ciudades donde Cristo hizo grandes milagros, extraordinarios milagros. Predicó la palabra muchas veces, les dio sermones hermosos. A pesar de tanta bendición, diga, se negaron. No oigo, se negaron a obedecer al Señor. ¿Y qué terminaron haciendo? Crucificándolo, porque se negaron a creerle y a obedecer al Señor. Si ustedes hacen un estudio detenido de quiénes eran los que estaban en esas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum, se van a sorprender que en todos los milagros, todos, estaban los fariseos, estaban los escribas, estaban los doctores de la ley, estaban los conocedores de la palabra. Pero a pesar de tanta conocimiento, se negaron a recibir a Cristo. Es por eso que el Señor dice aquí, te alabo, Padre. Te doy gloria a ti, creador del universo, Dios del cielo y de la tierra. Te alabo, dice Jesús. ¿Por qué? Porque tú escondiste esta revelación de quién soy yo a estos que se creen sabios y entendidos, y se la ha dado a los niños. ¿Cuáles eran los niños de la época que Jesús habla aquí? Pedro. Pedro era un niño espiritual, era un pescador, era un hombre que hoy podríamos llamar ignorante, iletrado. Era Andrés, su hermano, otro pescador humilde. Era Juan, otro pescador, hombres muy pobres, muy humildes, que nunca tuvieron una escuela bíblica, que nunca tuvieron un seminario de teología, que nunca hicieron parte del Sanedrín judío, que no eran
los grandes eruditos de la época. Era gente iletrada que escasamente tal vez leerían, pero no más. Pero tenemos los grandes doctores de la ley, pertenecientes a la secta más estricta del judaísmo, el fariseísmo, perteneciente a la crema innata de la espiritualidad judía, el Sanedrín, la corte suprema de la religión judía. Tenemos a los grandes doctores de la ley, a los escribas, que eran los encargados de copiar la palabra letra a letra, de copiarla a mano, la Torá judía, el Pentateuco, los 5 libros de Moisés lo escribían a mano, las profecías de los profetas, los salmos. Pero ¿de qué les sirvió tanta escritura y tanto estudio? Llegó el Mesías y lo negaron, a pesar de que le resucitó muertos, a pesar de que lo sacó de la tumba a los muertos, le abrió los ojos a los ciegos, e hizo caminar a los paralíticos. A pesar de que hizo milagros impresionantes, aún así esta corte suprema judía se negó a aceptar al Mesías. No lo quisieron aceptar, lo negaron. Y cada vez que hacía un milagro lo juzgaban y lo condenaron a tal grado que lo llevaron a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Jesús dice: yo te alabo, Señor del cielo y de la tierra, Padre celestial, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las diste a niños. Y hoy está pasando lo mismo. Hoy el Señor le está dando de comer al que tiene hambre, porque la palabra lo dice en San Mateo 5: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hoy Dios le da de comer al que quiere comer. ¿Cuántos estudios hermosos se pierden ustedes los miércoles, que les ayudarían a ser excelentes maridos, excelentes esposas, excelentes hijos? Pero los desprecian y no los valoran como si fuera cualquier palabra la que el Señor le está regalando a esta iglesia. ¿Ustedes saben cuánto cuesta un seminario de familia como este? Aproximadamente 300,000 pesos vale entrar a un seminario de familia. Acá se les da gratis y no lo valoran. Y la gente que me escribe gente de todo el mundo, diciéndome: pastor, qué alegría poder estar allá, cómo anhelaría estar con ustedes allá. Pero gracias a Dios que por lo menos lo podemos ver por internet. Dios le da de comer al que tiene ¿qué? Hambre. Valoren, iglesia, lo que Dios les ha dado. Valoren esa oración que se está haciendo entre semana, martes y viernes, los ayunos, pero no lo valoran. Han vuelto rutinarios. Hay que ir el domingo, como cuando uno iba a misa. Hay que ir a misa, como sea, pero hay que ir. Así sea tarde, pero hay que ir a misa. Y esto es lo que el Señor dice: yo te alabo, Señor, porque escondiste esas cosas de los sabios y entendidos y se las diste a los niños. Qué peligroso es, hermano, cuando tú te acostumbras a oírme solo a mí. Es que como el pastor no predica, eso no sirve. ¿Cómo así que no sirve, hermano? ¿Cómo así que no sirve? Son teólogos los que te están predicando acá. Es gente graduada en teología. Son maestros del instituto bíblico. Son profesores de teología graduados en esta iglesia. Conocedores de profundidad de la palabra. ¿Cómo es posible que tú valores que el único que sirve para predicar es el pastor? Nunca pongas la mirada en el hombre, porque la palabra dice: maldito el hombre que pone la mirada en el hombre. Tú tienes que mirar es a Cristo. Yo les he contado a ustedes esta historia y se la voy a contar otra vez. Dios me llevó una vez al Chocó, donde ningún pastor se atreve a ir. Bueno, tal vez ahorita porque ya la violencia ha bajado. Yo fui en la zona roja a Quibdó y de ahí me desplacé por todo el Chocó en lanchas, en chalupas, predicando por toda la zona roja. Allá me paró la guerrilla y me detuvieron y el Espíritu Santo no dejó que le tocara ni un pelo.
Allá me paró la guerrilla y le pidieron papeles a todos, y Dios sabe que no miento. Yo tenía mis papeles en mi mano, y cuando se me paró el guerrillero al frente, que había toda una delegación que nos bajó del bus donde íbamos, allá me miró a los ojos con los papeles en la mano, que Dios está escuchándome, que no miento. Me miró a los ojos y me dijo: no, usted no, súbase. No me miró ni los papeles, porque Dios hace invisible a los verdaderos hombres de Dios. Y allá estuve predicando en Coscuez, en lugares donde nadie quiere ir, en Musú, en las zonas mineras, predicando el evangelio, ya siendo pastor. Y en Chocó, en una de estas pueblos de iglesias humildes como la que vimos ahorita, que se predica en tierra con tablas, no hay ni asientos, conocí a un hombre iletrado, un hombre que no sabía ni leer ni escribir. Yo le he contado esto muchas veces. Y este hombre a mí me dejó con la boca abierta, porque yo que pensé que sabía muchos versículos, yo soy un perfecto ignorante al lado de ese hermano. Ese hermano sabía la Biblia de memoria, se sabía la Biblia sin saber leer. Tú le puedes aprender a cualquier persona si tú tienes un corazón sensible para oír lo que Dios te quiere hablar, por la persona más humilde. Pero viene un evangelista de estos mentirosos que engañan a la gente, que te roban y que te venden dinero, trae el diezmo, pacta, y todo el mundo corre porque quiere tomarse la foto con el gran ungido. Pero viene una persona humilde: es que ese no tiene, no creo que dé la talla. Hermano, Dios te habla más claro a través de la gente humilde y de la gente sencilla. Alábalo porque Él vive. Así que yo te animo a que valores toda la riqueza espiritual que Dios te está regalando en esta iglesia. Regalando, porque tú no estás pagando por esto. La entrada es gratuita, pero no lo valoran. Y el Señor dice: yo te alabo, Padre del cielo, porque escondiste esta revelación de los grandes pensadores, se la diste a los niños. A los niños. Dios se complace de la gente humilde, sencilla. Lee conmigo, por favor, esto. El rechazo que el Señor Jesús recibió en Corazín, Betsaida y Capernaum no pudo frustrar los santos planes y propósitos de Dios. El diablo quería frustrar los planes. Ninguno de los grandes eruditos judíos ha recibido al Mesías. Dios dijo: no me importa, pero aquí tengo a un campesino, aquí tengo a un pescador, aquí tengo a un publicano como Mateo. Voy a usar a estos. Voy a usar. ¿No me quieren oír? Está bien, no me oigan, pero yo voy a usar a lo pequeño de este mundo, a lo vil de este mundo, a lo despreciado de este mundo, y de eso pequeño y vil haré grandes hombres para mi gloria. Y eso fue lo que el Señor hizo: levantar grandes hombres para su gloria. Cuando los hombres, lee conmigo, cuando los hombres sabios, y dése cuenta que yo puse ese sabio entre comillas, es decir, que se creen sabios. Cuando los hombres sabios rechazan la revelación de Dios, Él la entregará a los creyentes más humildes. Cuando tú crees que no puedes recibir de otra persona, Dios entregará eso a otros. Por ahí me contó una persona, y si está acá no se vaya a sentir ofendida con lo que voy a decir. Un amigo, un hermano muy querido que yo estimo mucho, me contó de una persona que se congregó alguna vez aquí en esta iglesia, hace muchos años. Y se fue hace muchos años, tal vez más de 10 años se fue. Y el hermano me contó que esa persona, un hombre, iba a abrir una iglesia. Yo le dije: ¿y de cuándo? ¿Qué? ¿Va a abrir una iglesia? ¿Por qué? ¿Quién lo ordenaron pastor? ¿Se congrega? No, él no se congrega en ninguna parte. ¿Pero va a abrir una iglesia y no se congrega en ninguna parte? No, él dijo que él iba a abrir una iglesia porque ningún pastor de Bogotá le daba la talla. Que él no tenía nada que aprenderle a ningún pastor en Bogotá. Entonces que él mismo se iba a pastorear.
que iba a abrir una iglesia porque nadie podía enseñarle ya nada más. ¿Eso suena a orgullo o no suena a orgullo? Nunca levantarás una iglesia con ese orgullo. Nunca la levantarás. Y hoy te digo una cosa, Cheo. Yo, con mi dificultad y todo eso, voy a ir a Nueva Venecia con ustedes. Voy a ir a Nueva Venecia. Me voy a montar en una chalupa, en una barca, ya me alzan como sea, pero me meto. Voy a ir a Nueva Venecia y vamos a ungir esta iglesia. Esta iglesia se va a levantar y va a ser una iglesia poderosa en este lugar. Así que, pastora, si me escucha, prepárese, porque allá voy a ir. Quiero oír predicar a la pastora, quiero oírla, porque yo sé que ella me va a dar algo para mí. La gente humilde es la mejor forma en que Dios le habla a uno. Yo quiero que esta mujer predique la palabra, quiero oírla predicar, y lo quiero hacer en vivo, quiero verlo, quiero abrazar a esta gente. La gente humilde es lo mejor que existe, hermano. Y a veces la despreciamos. A veces decimos, pero ¿usted qué me puede enseñar? Yo tengo grado en teología, tengo un doctorado en Biblia. ¿Qué me puede enseñar? ¿Cómo es que te puede enseñar? Jesús dijo que Él usaría a los humildes. En alguna ocasión fui a acompañar a mi pastor, que ya está en el cielo, el pastor Colin Crawford, a Ciudad Bolívar. Y era una campaña en una carpa tipo circo y grandota, estaba lleno este lugar. Y yo estaba entre el público, yo iba con él se fue en mi carro, yo iba manejando y lo llevé allá. Y cuando estaba allá, el pastor terminó de predicar, dijo, voy a llamar a un pastor para que ore por los enfermos. Pastor Abraham, pasa y ora. Él era extranjero, tenía un acento muy bonito. Y pasé, claro, cuando todo el mundo me vio cojeando, ¿este es el que va a orar por mí? Como era una plataforma hechiza, no como esta sino hechiza, la habían hecho con andamios. Los andamios son altos, así que la plataforma era más alta que esta. Y la forma de subir era una escalera de esa de palitos, 2 palitos y otros así. Imagínense el medio camello para mí subirme ahí. Claro, con dificultad, y me empujaron y todo el mundo decía, no, este man es el que va a orar por nosotros. La gente es así, hermano. Entonces me subí, me paré, leí la palabra y dije, bueno, los que quieran que el Señor los sane, pasen adelante. Habían más de 1000 personas. ¿Saben cuántos pasaron? 2. Una viejita que la traían en una silla de ruedas y el que la venía empujando. Esos fueron los 2 que pasaron. Y la viejita, para rematar, traía una careta con un tanque de oxígeno. Y pasó la viejita y yo en ese momento me sentí muy mal, porque me sentí el rechazo de la gente. Y eso duele. Pero Dios ve esto, hermano, y usó a un paralítico para levantar a otro y que caminara delante de todos ellos. Y cuando esa abuelita se levantó a caminar de la silla de ruedas, ay, sí, todo el mundo vino corriendo a que orara por ellos. Así es la gente. Tengo que ver para creer. Y Dios, como es de gracia, pues sanó a mucha gente. Yo no quería orar por nadie más, porque yo tengo mi temperamento y me da, pero yo me tragué mi orgullo y oré, y el Señor hizo milagros increíbles. Subieron a un niño sordo, mudo. El Señor me dijo, escupe en la mano. Mojé mi dedo, se lo metí en la boca y le dije, Efrata. Saqué mi mano
y empezó a hablar delante de toda la gente. La gente estaba loca viendo milagros en vivo y en directo. Hermano, Dios puede usar a la persona que Él quiera, porque Dios es Dios y Él puede hacer lo que quiera. Es Dios. Pero siempre corremos a los mega ungidos, a los super ungidos que echan chispas y que le salen chispas de tanta unción. Yo prefiero más bien pedirle a una abuelita que yo conozca, obviamente en la iglesia, de esas abuelitas consagradas a la oración. Abuelita, venga, ore por mí. Yo prefiero hacerlo. Son mujeres de oración, santas. Pero el orgullo espiritual y yo soy el mega ungido y póngame en el tapete y yo voy a predicar, pero a Sydney, Australia, o voy a New York, pero no, a Nueva Venecia. ¿Estás loco? No, hermano, yo ya pasé por esto. No, hermano, tú no pasas por esto. Cristo se metía a los lugares más oscuros y más pobres para llevar el evangelio del reino. Cuando los hombres, repito el pensamiento, cuando los hombres sabios rechazan la revelación de Dios, Él la entregará a los creyentes más humildes. Se lo voy a demostrar. Lucas capítulo 1, versículo 52. Mucha atención a lo que voy a leer. Lucas 1, 52 y 53. Mire lo que hace Dios. ¿Qué hace Dios, iglesia? No los oigo. Quitó de los tronos ¿a quién? A los poderosos y exaltó a los humildes. Vuelva a leerlo hasta que lo entienda. ¿Qué hace Dios? Quitó de los tronos ¿a quién? Perdón. A los poderosos. ¿Y a quién exaltó? A los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Esto hace el Creador al que yo conozco, el Dios del universo. Él colma y bendice a los hambrientos. La mayor riqueza que los hombres pueden recibir en este mundo es la revelación de Dios acerca de su Santo Hijo. Hermano, no hay mayor riqueza que poder entender quién es Jesús. No existe otra riqueza mayor que esta, poder entender la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por esa revelación que Él me ha dado. Es la riqueza más grande que un hombre puede atesorar, es entender quién es Cristo. La revelación acerca de su Santo Hijo. Y esa es la revelación que muchas veces ustedes no aprovechan. No la aprovechan. Si es el pastor, sí, pero si es otro, no. No, hermano. Dios puede usar hasta las piedras para que las piedras hablen de su gloria. La mayor riqueza que los hombres pueden recibir en este mundo es la revelación que Dios le da acerca de su Santo Hijo. Se lo voy a demostrar. Libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 2 y 3. Mucha atención porque este versículo es profundo. Atienda a la lectura. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Mucha atención porque es un poco confuso. Para que todos sean consolados en sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los secretos de la sabiduría y del conocimiento. Wow, con esto hay para hablar 3 horas. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Lo que Pablo está diciendo es que él anhela de todo su corazón que los niños que había en Colosas, la Odisea y todas estas ciudades, Filipos, Galacia, etcétera,
que todos esos niños puedan crecer y alcanzar esas riquezas del entendimiento, de conocer el misterio de Dios y de Cristo. De que todos esos niños puedan llegar a entender y a atesorar la sabiduría y el conocimiento de Dios, de ese misterio que Dios el Padre tenía guardado y que lo reveló a través de su Hijo. Hoy ustedes hacen parte de este ministerio al cual Dios les ha revelado la riqueza del conocimiento de su Santo Hijo, y se las ha revelado a sus corazones. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿No lo alegra? A mí me alegra. Muchas cosas que ustedes oyen aquí, la gente no la puede entender. Ustedes la entienden. Ustedes la entienden. Voy a hablar de un segundo punto: la divina revelación. Versículo 27, que es de mi tema, Mateo 11, versículo 27. Entonces recuerda, Cristo está diciendo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los grandes sabios y entendidos y se la diste a los niños. Gracias, porque como no la quisieron aceptar, tú se la entregaste a los niños. Y ahora mire lo que Jesús dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ojo a lo que va a leer. Jesús dice: todo ese conocimiento me fue entregado a mí. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie conoce al Padre sino al Hijo. Ojo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dios te escogió a ti para revelarte la profundidad de la palabra del Señor. Abraza a tu hermano, dile: tú eres un privilegiado, hermano. Dios te escogió a ti. ¿Cuántas personas viven en este planeta? Se calcula que ya estamos llegando a 7,000 millones de personas. Y Dios te escogió a ti para revelarte los misterios de su palabra y de Cristo. Como los grandes eruditos y sabios, y vuelvo a poner la palabra eruditos y sabios entre comillas, es decir, que se las pican de sabios y eruditos. Como los grandes eruditos y sabios se negaron a recibir la revelación de Dios, el Señor decidió utilizar a gente humilde e iletrada. Pastor, me está ofendiendo, pero es lo que dice la Biblia, hermano. Dios decidió usar a gente humilde, sencilla. Cuando hablo de iletrada, no hablo de que no sabe leer, hablo de iletrada en la Biblia, no conocedora de la palabra. Se lo voy a demostrar. Acá están mis estudiantes. Recuerdan lo que les enseñaba ayer, ¿no? Todo tiene que ser ¿qué? Demostrado en la Biblia. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Mucha atención. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría. Póngase la manita en la cabeza. ¿Qué hablamos? Sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Ya les voy a explicar esto. Mas hablamos sabiduría de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría? En misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de Israel, de los judíos, de los fariseos de este siglo conoció. Porque si hubieran conocido esa sabiduría de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien,
como está escrito, cosas que ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres, son las que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Aleluya. Aleluya. Pero Dios nos la reveló a los niños por medio del Espíritu, porque el Espíritu de Dios todo lo escudriña, aún las cosas más profundas del Creador, de Dios del universo. ¿Alguien está entendiendo? Tú estás entendiendo en esta iglesia la profundidad de la mente de Dios, cosa que ningún erudito, ningún rabino, ningún exégeta, ningún erudito pudo entender jamás. Dios te la está revelando a ti y a ti, porque te ama. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Pablo dice: estoy hablando palabras de sabiduría, pero no sabiduría de este mundo, no sabiduría de hombres. Estoy hablando sabiduría celestial, una sabiduría tan grande que nadie la puede entender, una sabiduría que ni los eruditos, ni los grandes pensadores, ni los exégetas pudieron comprender. Y Dios, que me entregó todo ese conocimiento, se la está revelando a los niños. ¿Cuál es esa revelación? Cristo hecho carne, habitando en medio del mundo para dar su vida en propiciación por nuestros pecados y lograr la redención de nuestras almas, para introducirnos al reino celestial sin afectar en ningún momento la justicia y la santidad del Padre celestial. Dios llevando a gente pecadora lavada con la sangre de Cristo para ocupar el cielo y habitar en el cielo por la eternidad, porque Cristo ha liberado nuestras almas del pecado y hoy somos justos para poder entrar en la vida eterna. Esa es la revelación del Padre. Aleluya. Alguien que alabe a Dios. Dios es grande. Y escogió a gente humilde. Primera de Corintios 1:27. ¿A cuál gente humilde, pastor? Perdóneme, pero lo dice la Biblia, no se ponga bravo conmigo. Dice que Dios llamó a lo necio del mundo. A los necios del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los que se creen sabios. Lo débil del mundo, míreme cojeando, lo débil del mundo. Más débil no puede ser. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Dios no escoge lo mejor, Dios escoge lo peor para que su gloria se resalte en medio de lo peor. Increíble. Si yo fuera Dios, yo no hubiera escogido a Pedro. Pedro era un hombre problemático, peleador, agarrado con todo el mundo. Pero Dios lo escogió a él. Yo hubiera escogido a Nicodemo. Yo hubiera escogido a ¿cuál otro? Gamaliel, por ejemplo, que era un doctor de la ley muy conocido. Pero no, el Señor escogió a Juan. Yo jamás hubiera escogido a Mateo, el publicano.
Sabía que era un ladrón y el Señor le dijo: deja todo, ven. Y el hombre se bajó de la banca del robo y vino y le sirvió. Yo no hubiera escogido jamás a Mateo, pero resulta de que yo no soy Dios. Menos mal, ¿no? Dios hace cosas increíbles. Yo jamás me hubiera escogido a mí mismo. No, Abraham Peña, no, esa vaina no sirve. Lo hubiera desechado desde el comienzo. Pero Dios dijo: me puede servir. Es una escoria del mundo, es basura, pero yo haré de esta basura un instrumento para mi gloria. Eso hace Dios. Dios es increíble. Así que los que manejan empresas, no se fije tanto en la fachada, hermano, en el vestido. Más bien mire el corazón de la persona. Muchachas, ay, es que no me gusta, pastor, está como gordito, como feíto. Hermana, no le mire tanto el físico, mírele el corazón. Los muchachos, ay, pastor, pero no, es que yo quiero una Barbie. Siga ahí, mijo, esperando la Barbie, ahí se va a quedar solterón toda la vida. Mire el corazón, hermano. Mire el corazón, que esto es lo que realmente vale. El corazón, lo que hay dentro de la persona. ¿Me metí en problemas? Ustedes ya me conocen. Yo hoy me afeité bien la lengua. ¿A ustedes no les gusta que le hablen así, claro, sin tanta bobada, tanta cosa, tanta, ¿cómo llamarle? Tanta melosería? No, al César lo que es del César. El hombre no puede conocer a Dios por medio de su propio intelecto, hermano. Tú no puedes llegar a conocer toda esta revelación a través de tu intelecto, tu capacidad mental. Mire, ni siquiera los grandes pensadores de este mundo lo lograron entender. Ahí tiene un ejemplo. Hace poco se murió Stephen Hawking, uno de los grandes científicos. Este hombre le dedicó toda la vida, 70 años, a pensar en el universo. Y llegó a la conclusión de que Dios no existe. Ahorita él se da cuenta de que sí existía. El ser humano que desee conocer a Dios tiene que postrarse con humildad a los pies de su Hijo. ¿Cómo le cuesta a la gente trabajo postrarse a los pies de Cristo? Voy a terminar por hoy con estos versículos que voy a leer. Y la próxima semana le voy a hablar del descanso divino. Le voy a hablar de venid a mí, todos los que estéis trabajando. Le voy a terminar mi estudio. Primera de Corintios 1, 18 al 21. Porque la palabra de la cruz, ¿qué pasa con la palabra de la cruz? Es locura a los que se van a ir al infierno, a los que se pierden. Pero a todos los que se salvan, la palabra de la cruz es poder de Dios. Pues está escrito, ojo a lo que el Señor dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría humana agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aleluya, esto es genial. La gente oye hablar de la cruz y dice: estos cristianos son ¿qué? Loquitos. Hay que entenderlos, gente iletrada, gente que no ha pisado una universidad, gente de bajo estrato. Son loquitos. Eso piensa la gente de nosotros.
Pero el Señor dice, voy a destruir la sabiduría de los que se creen, ¿qué? Sabios. Voy a desechar el entendimiento de aquellos que se creen muy entendidos. Voy a destruirlos. Y luego pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el doctor de la ley? ¿Acaso Dios no ha destruido la sabiduría de los hombres y le ha placido salvar a todos los creyentes por medio de la predicación de la palabra? Para el que cree, la palabra no es locura. Para el que cree, la palabra es la sabiduría de Dios, la revelación más grande que Dios le ha dado a la humanidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.